Déjameexplico.com tiene el placer de seguirte llevando a través de nuestro maravilloso mundo del lenguaje. Y dentro de los modos discursivos, yo, Beatriz Morales Martínez, te explico lo que es la argumentación. Los elementos del ensayo son la introducción o planteamiento. Es una de las partes fundamentales del ensayo para poder cautivar o atrapar o bien hechizar al lector. Esta se hace a partir de una opinión, de una pregunta, de una hipótesis o de un pensamiento metafórico. Esta hipótesis es el elemento que informa en primera instancia sobre la propuesta del autor. El desarrollo del ensayo tiene que ver con el proceso argumentativo de las ideas principales, secundarias y periféricas, las cuales están acompañadas de citas, ejemplos, pruebas y registros, y lograrán sustentar la tesis principal del ensayo. El último elemento del ensayo es la conclusión. Si al comienzo del ensayo se presenta una tesis o una hipótesis, es necesario desarrollarla para poderla comprobar o desaprobar a través del proceso argumentativo. Bien, ahora tenemos dentro de Déjame explico el modo discursivo explicativo. Para el modo discursivo explicativo, el objetivo primordial de la modalidad es hacer que un conocimiento sea entendido. Para lograr este fin, quien escribe recurre a datos, ejemplos, descripciones, analogías e ilustraciones. Sus características principales son: número 1, se escribe en tercera persona o en modo impersonal para garantizar la imparcialidad en el tratamiento de la información e intentar decir los datos tal cual son. Por ejemplo, se necesita, es importante aclarar, señalaremos. Número 2. En la escritura de textos explicativos se usan verbos de modo indicativo. Por ejemplo, en los textos explicativos es común el uso de recursos gráficos como cuadros, resúmenes, etc. Y aquí tenemos, como puede ser, una serie de imágenes donde se muestra la historia sobre un lechón, o bien el ejemplo 2, donde al interpretar este gráfico se entiende que a la temperatura C se tiene la mayor dureza del material, mientras que a la temperatura D se tiene la menor dureza. Dentro de la lectura e interpretación de textos, la coherencia se refiere a que el texto debe tener un hilo conductor, es decir, debe haber una progresión temática, de modo que el referente nunca se pierda de vista, sino que exista una unidad en el asunto que se trata. Veamos un par de ejemplos. El primero, sin coherencia. Que a compás de las olas se balanceaban sin cesar, soñó que entraba en el líquido elemento y bajaba de ola en ola, hasta llegar a una roca soberbia que parecía el crestón de cristal de una nívea montaña. Soñó que un genio marino le ofrecía su vara mágica para penetrar en el seno de las olas, como por una escalinata de esmeraldas en fusión. En la falda de aquel prisma enorme hundían sus raíces transparentes extraños árboles. El anterior fue un texto sin coherencia. Bien, ahora demos precisamente ese énfasis de hilo conductor, donde es una progresión temática, donde el referente no se pierde de vista. Veamos ahora el mismo texto, pero con coherencia. Soñó que entraba en el líquido elemento y bajaba de ola en ola, y que un genio marino le ofrecía su vara mágica para penetrar en el seno de las olas hasta llegar a una roca soberbia que parecía el crestón de cristal de una nívea montaña. Notó que en la falda de aquel prisma enorme hundían sus raíces transparentes extraños árboles, y como por una escalinata de esmeraldas en fusión, las olas se balanceaban
al compás y sin cesar. Un autor construye los significados del texto a partir de un contexto social, de convenciones discursivas y lenguaje. Los factores intervienen en la interpretación de un texto, y estos son los conocimientos previos del lector y los procesos cognitivos que debe desarrollar el lector durante la lectura. Ahora, otro elemento es la ideología de los textos. La ideología es parte de la acción social que concentra mitos imaginarios, deseos y propósitos de cómo deben ser las personas que integran una sociedad. La ideología en un texto se plasma a través de una opinión. Para enriquecer tu proceso de aprendizaje, tu asesor de El lenguaje en la relación del hombre con el mundo te pide que realices una crítica sobre la aplicación de los derechos humanos en el sistema penitenciario en México. Para realizarlo, debes buscar la opinión de otros autores sobre el mismo tema para tener una visión previa y emitir una opinión basada en la experiencia de los expertos. Para la comprensión de textos, es recomendable leer repetidamente el texto hasta comprenderlo, de acuerdo con Déjame explico y Beatriz Morales. Bien, pasemos a otro de los elementos del lenguaje, que es la investigación. El lenguaje sirve también como una herramienta para la investigación, y existen tres tipos de esta: la investigación de campo, la investigación experimental y la documental. Los pasos a seguir en una investigación documental son: número 1, elegir un tema específico. 2, buscar bibliografía especializada. 3, realizar fichas bibliográficas y clasificar las obras por orden de importancia. 4, elaborar un esquema o bosquejo del contenido de la investigación. Bien, el diseño del proyecto de la investigación es la etapa donde clarificaremos qué es lo que vamos a investigar, es decir, la planeación de lo que haremos en un futuro para lograr con éxito el trabajo de investigación. Dentro del proceso de investigación para la explicación de un proceso natural, el tipo de estudio que se lleva a cabo cuando el investigador no tiene una idea específica de lo que quiere investigar y busca lograr una primera aproximación al fenómeno con ciertos eventos que suceden a su alrededor, se denomina de exploración. Mientras que la hipótesis de un proyecto de investigación debe hacer referencia a situaciones objetivas, corresponde a técnicas factibles y recursos disponibles. Déjameexplico.com y Beatriz Morales te dirán ahora cuáles son los métodos para la investigación. El genético, que es el que examina individuos o clases que poseen características comunes, estableciendo semejanzas y diferencias. Se aplica en las ciencias sociales. Y 2, el experimental. Estudia los fenómenos en forma cuantitativa a partir de observaciones e inducciones, como la recopilación, la elaboración, presentación e interpretación de los datos. Se aplica en las ciencias sociales, naturales y culturales. Para analizar el contenido de un trabajo de investigación, conviene utilizar una técnica que facilite la revisión de los diversos elementos que integran al texto, las relaciones entre las oraciones y el contenido, su coherencia, la relevancia de la tríada, introducción, desarrollo y conclusión, entre otros aspectos. La técnica que debe aplicarse, de acuerdo con la información del módulo 11, es realizar un análisis con una guía de cotejo, identificando cada punto solicitado y la forma en que se desarrollan diferentes técnicas para evaluar el contenido del texto.
Un ejemplo de un planteamiento para llevar a cabo un estudio descriptivo es: ¿cuántas personas votarían por el presidente Bush otra vez? O bien, un ejemplo de estudio experimental: el análisis sobre si las palomas y ratas tienen un mismo periodo de crecimiento al llegar a su madurez. Ya que estás realizando tu investigación, esta debe apoyarse en fuentes confiables. Y con el fin de validar una fuente de información, debemos analizar los siguientes elementos: quién escribe, cuándo escribe, dónde escribe. Esto se refiere al contexto de producción. La intención de un autor al emplear citas o referencias bibliográficas es tener mayor credibilidad y apoyar sus afirmaciones. Como por ejemplo, si una amiga que está cursando el bachillerato igual que tú tiene dudas sobre el manejo de un concepto dentro de su material de consulta, por lo que te pide ayuda, la recomendación que debes hacerle es que coteje contra un libro, revista, publicación o página de internet realizada por una institución experta en el área. Imagina que tu mamá es una persona que siempre está preocupada por tu salud y te enteras en las noticias que el consumir aceite de coco y el de otras frutas es benéfico. Antes de pasarle el tip, debes verificar la información consultando más fuentes. Otra manera de manejar la confiabilidad de la fuente son las fichas, y estas se utilizan para registrar y resumir los datos extraídos de fuentes bibliográficas, como libros, revistas y periódicos, o no bibliográficas. Para registrar al medio impreso donde fue extraída la información, se anotan los siguientes datos en la ficha. Las fichas pueden ser electrónicas, bibliográficas, catalográficas, textual, mixtas, etc. Ahora veamos un ejemplo. La ficha de trabajo mixta es en donde se repite la idea de un texto, pero en palabras del investigador, sin distorsionar la idea original, y el texto se incluye entre comillas. Se te pide preparar el tema La política mexicana con base en el texto Vecinos distantes, de 397 páginas, cuyo autor es Alan Riding, editado en Barcelona por la editorial Cátedra en 2007. La referencia que necesitas está contenida en la página 10. La ficha mixta debe contener los datos de la siguiente manera: el formato de ficha bibliográfica, los datos de la Constitución editada en 2004 por Porrúa en México, se estructuran en una especie de ficha de legislación de la siguiente manera: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2004. A continuación veremos lo que es la redacción del texto. Los siguientes procesos los llevas a cabo en la redacción de tus documentos: trabajos, ensayos, críticas, reseñas, líneas de tiempo. Para esto tenemos el proceso preescritura, borrador, corrección y edición. Para preparar una composición o texto sobre un tema se sugiere la metodología del proceso de escritura, ya que es una mejor manera de organizar tus pensamientos y trabajar con mayor claridad un tema. Se recomienda que realices tus reportes escritos, ya sea un informe, reporte o tarea en general, definiendo previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. El género periodístico en los que se plasma el resultado de investigaciones realizadas por un periodista es el reportaje, de acuerdo con déjameexplico.com. Bien, dentro de nuestras investigaciones tenemos las ciencias y campos disciplinarios. Las disciplinas y eje transversal respectivos que han contribuido enormemente al desarrollo del ser humano de manera integral y sobre todo destacando en su contenido el respeto a la dignidad física y mental bajo una normativa de convivencia armónica con la naturaleza y con sus iguales a través del tiempo son